Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por una mañana más de misericordias nuevas, de bendiciones, de vida, de oportunidades. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado hasta el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el estudio del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya llevamos varios estudios, una serie. Y hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Sardis. Tuvimos ya una transmisión con el mensaje a la iglesia de Sardis. Y creo que el mensaje a la iglesia de Sardis es uno de las cartas a las iglesias que tiene muchos temas pegados al tema principal de lo que el Señor hace reclamo a la iglesia de Sardis, que era una iglesia muerta, y esto da enfoques a muchas problemáticas de la iglesia, y el mensaje de la iglesia de Sardis también trae una promesa maravillosa para los que vencieren, para los que a pesar de la condición de la iglesia se han mantenido de una manera individual firmes y avanzando en el Señor. Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 para dar un fundamento a lo que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Ya este versículo lo leímos en la transmisión pasada, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice así: en el nombre del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la presentación del Señor a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Ya dimos una explicación acerca de esto. Los 7 espíritus de Dios es la esencia de la iglesia, lo que debe mover a la iglesia, y las 7 estrellas habla de la autoridad total plena del Señor Jesucristo sobre la iglesia. Ya hablamos acerca de que el Señor conoce las obras de la iglesia de Sardis y que Él le da una identidad de que tiene nombre, de que vive y está muerta. Ahora vamos a entrar al llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento bastante interesante, que creo que tiene que ver con nosotros en esta época, en este tiempo, como iglesia del Señor, de una manera directa, de una manera franca. Nosotros como iglesia del Señor también debemos velar en esta área que el Señor le hace reclamo a la iglesia de Sardis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y 3, dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es la expresión del Señor dando un llamado de arrepentimiento a la iglesia de Sardis. Vamos a tomar en cuenta lo que el Señor le recomienda a la iglesia de Sardis en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3. Dice: sé vigilante, sé vigilante. Uno de los grandes o de los graves enemigos de la iglesia actual es también el que estaba enfrentando la iglesia de Sardis en su época. Ya hemos mirado que la ciudad de Sardis era una ciudad rica, era una ciudad con posición económica, a pesar de que había sido conquistada 2 veces. Todas sus conquistas y todos sus conquistadores no pudieron devastar la ciudad, pues la ciudad tenía minerías de oro y tenía una buena ubicación, y a pesar de ser esclavo siempre se mantenía el auge económico. Y tenía muchas cosas que le distraían, tenían mucha diversión, muchos coliseos y muchas cosas que se mantenía a la ciudad ocupada y distraída. Y el Señor le dice a la iglesia de Sardis que sea vigilante. Entonces, uno de los grandes enemigos de la iglesia de Sardis, de la iglesia actual,
es la distracción. Estamos viviendo un tiempo donde las redes sociales, los teléfonos, la televisión, el auge de los medios de comunicación, esto ha mantenido a la iglesia muy ocupada, muy distraída, a pesar de que no son las herramientas las que tienen en sí el mal, sino que nosotros mismos nos hemos desviado y nos hemos ocupado en tantas cosas, porque todas estas herramientas son también un medio de bendición. Por lo menos aquí estamos predicando a través de las redes sociales, estamos tratando de dar un mensaje, y no es el pecado, el problema no está en las redes sociales, el problema está en que nosotros hemos caído en una distracción total, hemos caído en una simpleza, y en algún punto escuchaba en estos días una recomendación de psicología social, y el sociólogo decía que estamos cayendo, esta sociedad, de manera descomunal, estamos cayendo en la tontería, y él usaba la palabra estupidez. Muchas veces la iglesia también ha caído en esto, porque comenzamos a enfocarnos en cosas vanas, en cosas vagas, y esto era lo que pasaba con la iglesia de Sardis, que el Señor le hace la recomendación de que sea vigilante, de que preste atención a lo que está haciendo. Muchas veces la iglesia está caminando y se está moviendo porque ven a otros moverse, y el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que muchas veces somos ciegos, guías de ciegos, y que estamos siendo guiados por ciegos, y que ambos vamos a caer en el hoyo. Y el Señor, en alguna expresión, si podemos vincular esta expresión con el llamado a ser vigilante, es que abramos nuestros ojos y que veamos literalmente cómo está nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo. Muchas veces estamos haciendo muchas cosas en nuestras congregaciones que no tienen nada que ver con la obra del Señor, no tienen nada que ver con el Señor, ni con el Evangelio, ni con la palabra del Señor, ni con la obra del Espíritu Santo. En muchas ocasiones nos conseguimos haciendo oposición a la obra de Dios. Entonces le dice el Señor a la iglesia de Sardis que sea vigilante. Esto también sucede por la comodidad que enfrentaba la iglesia de Sardis en esta ciudad, pues era una ciudad poderosa, una ciudad económicamente estable, era una ciudad, y la iglesia se iba acomodando según la sociedad. Muchas veces nosotros también estamos en esta misma situación. Cuando comenzamos a vivir según las corrientes de este mundo, nos adaptamos al mundo, y a pesar de que el estrés y el movimiento del mundo, pero ya nos comenzamos a formar parte de él y comenzamos a ser arrastrados. Por eso decía también el apóstol Juan que no seamos arrastrados por las corrientes de este mundo, y dijo el apóstol Juan también en una de sus cartas, dijo que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, refiriéndose a el sistema del mundo, a las cosas que el mundo siempre está moviendo. Y la iglesia de Sardis estaba enfrascada, estaba metida en el auge económico de la ciudad, y estaban ocupados en negocios, estaban ocupados en muchas cosas, y la iglesia había caído también en vínculos con los altares de idolatría, habían caído en vínculos con la vanidad, con la lujuria, con la borrachera, con la avaricia. La iglesia estaba ocupada viviendo la vida mundana. Y muchas veces la iglesia actual también está así. Estamos muy ocupados viviendo el día a día, viviendo la rutina del día a día, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones. Hoy podemos ver mucha gente que no tiene tiempo para Dios, mucha gente que no tiene tiempo para orar, mucha gente que está pensando en ellos mismos, mucha gente que no está en una iglesia y no han comenzado a desarrollar la obra de la evangelización, de la Gran Comisión. Gente que no tienen una vida dada al Señor. Y esto estaba pasando con la iglesia de Sardis, y el Señor le dice que sea vigilante, es decir, despierta, deja de estar distraída en tantas cosas. Le decía que la ciudad de Sardis era una ciudad que se movía en la vanidad, en uno de los problemas más grandes de la iglesia de Sardis, según libros
extrabíblicos, libros históricos de Sardis, era una ciudad muy borracha y por esta razón fueron conquistadas 2 veces a pesar de tener unas murallas y una posición que le otorgaba seguridad. Fueron conquistadas 2 veces porque sus reyes, sus comandantes, sus soldados y sus ciudadanos estaban dados creo que en las 2 oportunidades, leí en una oportunidad, que fueron atrapados porque los vigilantes de los muros estaban ebrios y fueron atrapados por sus enemigos. Lo conquistaron los romanos y lo conquistaron los griegos. Ahora nosotros como iglesia del Señor también debemos estar vigilantes, debemos estar despiertos, debemos estar atentos a todo lo que se mueve alrededor de nosotros y debemos estar en sintonía con el mover del Espíritu Santo para ser parte activa de la obra del Señor en nuestras vidas y para otros. Pero muchas veces por estar en una condición de muerte espiritual estamos haciendo oposición o estamos haciendo carga para que la obra de Dios no avance. Y bueno, el llamado del Señor a la iglesia es que se levante y que sea vigilante. El hecho de que seamos vigilantes, dice, el no ser vigilante como iglesia del Señor tiene 3 horribles consecuencias. 3 horribles consecuencias que vamos a mencionar, cada una con una cita bíblica. Y una de ellas es que por no ser vigilante, la iglesia puede pasar a ser presa de Satanás. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Una iglesia que no es vigilante puede llegar a ser presa de Satanás. Dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, una de las condiciones de las consecuencias de no ser vigilantes es que podemos ser presas de Satanás. Y muchas veces estamos siendo sacudidos por el diablo y es porque simplemente no somos vigilantes. Otra de las consecuencias de no ser vigilante es que podemos perder nuestra parte en el arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 37. Evangelio de Mateo capítulo 24. Es el capítulo más usado para la escatología bíblica. Mateo 24, 37 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto pasa por no estar vigilantes. Hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que tiene una parte de su vida, si se puede decir, acercándose al Señor, tienen fe en el Señor, pero están muy distraídos viviendo el día a día, viviendo la rutina, el trabajo, la casa, el trabajo, y los placeres, las vanidades, los lujos, y no estamos enfocados, no estamos siendo vigilantes, y dice que así como en los días de Noé, que estaban casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, y así vino el diluvio y los sorprendió a todos, así será la venida del Señor para mucha gente, así será la venida del Hijo del Hombre. Serán sorprendidos. Y el llamado del Señor es que seamos vigilantes para que no perdamos nuestro cupo, nuestra posición como iglesia del Señor que está esperando al Señor. Una iglesia que está distraída no está esperando al Señor. Y la tercera problemática a la que nos exponemos cuando no somos vigilantes es que entonces dejamos de tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia y entramos a ser parte del día de la ira del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos,
y los elementos ardiéndose serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto tiene que ver también mucho con la iglesia de Sardis, porque le decía que estaban dadas a la vanidad. Y nosotros también muchas veces estamos trabajando mucho por lo que perece. El Señor Jesús recomendó en una oportunidad y dijo que no trabajemos por la comida que perece, sino que trabajemos por la comida que salta para vida eterna, y es la palabra del Señor. Y dice también el Señor que hagamos tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Pero nosotros muchas veces estamos ocupados aquí buscando vivir esta vida mundana, y pensamos que vamos a ser eternos. Pensamos que no pensamos en la vida más allá de la muerte, y estamos siempre viviendo el día a día y viviendo de una manera vana y simple, de una manera mundana, se puede decir en algún punto, a pesar de que estamos congregándonos en una iglesia, a pesar de que alguna vez asistimos a una reunión cristiana, pero estamos muy ocupados y damos toda nuestra fuerza a las cosas que dijo el apóstol Pedro, que serán destruidas, dice, y arderán y serán deshechos, y las obras y todas estas cosas serán quemadas. Entonces vale la pena trabajar por el reino del Señor. Entonces esas son tres consecuencias de el no ser vigilante, y por esto el Señor le dice a la iglesia de Sardis que sea vigilante, y el Señor nos dice a nosotros hoy que seamos vigilantes, dejemos de estar distraídos, por favor. Le dice el Señor a la iglesia: despiértate, levántate, abre los ojos, comienza a vivir según el Espíritu de Dios, comienza a vivir según el mover del Espíritu Santo, y vamos a estar pendiente en contra de los ataques del enemigo, y vamos a estar pendiente también para escuchar la trompeta el día del arrebatamiento, y de esta manera vamos a estar pendiente para no caer en el día de la ira del Señor. Dice también, el Señor le recomienda en el llamado al arrepentimiento a la iglesia de Sardis, le dice: afirma las otras cosas que están por morir. La iglesia estaba muerta, dice que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta, pero había algo que rescatar. Creo que siempre, mientras Dios nos da oportunidad y amanecemos un día más de vida, siempre hay algo que rescatar, y es lo que el Señor le dice a la iglesia. Existe en Sardis un remanente que tiene algo que todavía no ha muerto, y que debe ponerse atento a que no terminen de morir las cosas. Hoy sé que nosotros como iglesia estamos dentro de la obra transformadora del Señor, y el que comenzó la obra en nosotros va a perfeccionar hasta el día del fin. Pero si hoy cada uno de nosotros de manera individual podemos sacar cuentas, vamos a ver que en muchas áreas de nuestra vida espiritual y de nuestra vida familiar, de nuestra vida de relación con Dios, son más las pérdidas que las ganancias, y nosotros deberíamos refinanciar nuestro trabajo, refinanciar nuestras prioridades, ver qué es lo que el Señor quiere realmente que nosotros vivamos según su propósito eterno, y vamos a comenzar a vivir dentro del propósito eterno la gloria de la vida eterna, porque la vida eterna que el Señor nos ha dado es desde ahora y para siempre. Y si mi vida no concuerda con una eternidad con Dios el día de hoy, si mi vida actual está llena de amargura, de falta de perdón, de culpa, de tristeza, de desorden, de destrucción, de conflicto, esa vida, esa manera de vivir no concuerda con la vida eterna. Y a pesar de que yo mencione con mis labios al Señor, dijo el Señor en una oportunidad que muchos llegarán delante de Él y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él le dirá: nunca los conocí. Porque no es ir al cielo y comenzar a vivir el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas es desde antes de la fundación del mundo,
y muchos hemos vivido apartados de ese propósito porque dijo David también, en pecado me concibió mi madre, y muchos hemos nacido en una familia, en una estructura familiar que está totalmente en contra del propósito de Dios. Pero ya que llegó el Señor a nuestras vidas, nosotros debemos enfocarnos a vivir ese propósito, y el Señor le dice a la iglesia de Sardis, cuida, afirma bien las cosas que todavía no están muertas para comenzar a producir una restauración. Entonces el Señor también nos dice en esta mañana que hagamos una reevaluación de lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras pérdidas y cuáles son nuestras ganancias, y que afirmemos bien las obras que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Esto tiene que ver mucho con la iglesia, porque hay mucha iglesia haciendo obras que dicen que es para el Señor, y el Señor no está de acuerdo con eso, ni siquiera está pendiente de eso. El Señor nos mandó a evangelizar, a compartir la gracia, a mostrar el amor de Dios, y nosotros deberíamos tratar también de caminar en ese mover de Dios que es maravilloso y que es de bendición. Aquí vemos dos cosas importantes con respecto a que el Señor le dice a la iglesia de Sardis que afirme las obras que están a punto de morir, y vemos dos cosas importantes que demuestra el hecho de que a pesar de que la iglesia estaba muerta, había un pequeño remanente que todavía seguía al Señor. Y una de las cosas es que a pesar del ambiente de muerte espiritual, podemos luchar por sobrevivir. Nadie va a llegar delante del Señor y va a decir, lo que pasa es que en mi congregación, como estoy cansado de oírlo, cuando digo la expresión que estoy cansado es literalmente ya muchas veces que la gente viene a justificarse y me dicen, conocidos de otras congregaciones, lo que pasa es que en mi iglesia no hacen proyectos de evangelización, o lo que pasa es que en mi iglesia no hacen llamados a buscar a Dios, a la oración, al ayuno, y la gente cree que literalmente toda su vida espiritual depende de una comunidad cristiana, cuando aquí vemos que casi toda la comunidad cristiana la identifica el Señor, le dice, tienes nombre de que vives pero estás muerto, pero hay un pequeño remanente que todavía tiene cosas que podemos salvar. Y aquí vemos demostrado de que a pesar del ambiente de muerte espiritual, podemos luchar por sobrevivir. Donde quiera que estemos, donde quiera que hoy estemos formando parte, si nosotros queremos levantarnos y comenzar a buscar a Dios, es un llamado individual de cada quien. Es un llamado personal de cada quien tiene su Biblia, cada quien tiene una relación con el Espíritu Santo, cada quien tiene un trato de Dios individual con ellos. Entonces, a pesar de que la iglesia de Sardis estaba muerta, el Señor le dice, afirma tus obras, porque hay unas cosas que todavía no se han muerto, y el Señor nos dice a nosotros también, evaluemos las cosas, porque hay cosas que podemos salvar, podemos restaurar, podemos sanar. Y la segunda cosa es la responsabilidad individual de cada quien de rendir cuentas personales al Señor. Es una responsabilidad. Yo hoy tengo que predicar la palabra aquí porque soy ministro del Señor y soy predicador de la palabra, y se me va a demandar delante del Señor el hecho de predicar la palabra. Pero yo estoy seguro que cuando yo esté delante de la presencia del Señor, yo no puedo usar los pecados de los demás para justificarme. A mí no me van a preguntar lo que hace ningún otro predicador que aparece hoy en las redes sociales, o que no me van a preguntar, me van a preguntar por mi obra. Entonces, a mí no me van a preguntar ni siquiera por las personas a las que le estoy dando la palabra. Me van a preguntar por mi obra. A ellos tampoco le van a preguntar por mí, le van a preguntar a ellos individualmente cuál es su relación con Dios y su llamado a vivir el propósito de Dios. Entonces, estas dos cosas marcan la posición de que a pesar de que la iglesia estaba muerta, el Señor le dice que afirme algunas cosas que todavía no han muerto, pero están por morir. Después le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto es un punto que cada ministro y cada iglesia y cada hombre de Dios y cada mujer de Dios debe tomar en cuenta para servirle al Señor. Muchas veces, le decía hace un momento, estamos haciendo cosas con las cuales Dios no está de acuerdo, o ni siquiera Dios está. ¿Por qué? Porque
hemos olvidado, ni siquiera conocemos los atributos de Dios, no conocemos quién es Dios, y por eso muchas veces cuando estamos corriendo a alguien de una congregación, sacándolas, maltratándola, humillándola, le levantamos toda una organización en contra de ellos, pensamos que estamos haciendo la obra de Dios porque nos olvidamos de que Dios es un Dios de misericordia, de amor, de justicia, de paz. Y nosotros a veces en medio de los conflictos creemos que estamos haciéndolo para Dios. La iglesia primitiva se levantó y quería levantarse a defenderse porque literalmente los romanos y los judíos estaban persiguiendo a la iglesia y querían levantarse a defenderse porque tomaban los hijos de los cristianos y los encendían en hogueras para alumbrar las calles. Y llega Lucas a la cárcel donde estaba Pablo y le dice, mira, la iglesia se va a levantar porque, bueno, están siendo perseguidos y maltratados. Y le dice Pablo lo que escribió en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios es amor y comenzamos a hacer cosas según nuestra religiosidad y nuestra propia maldad y comenzamos a juzgar a otros en la misma posición de nosotros, donde nosotros estamos cayendo, donde nosotros pecamos. Y nos olvidamos, por eso nos olvidamos quién es Dios, no conocemos a Dios, nos olvidamos de los atributos de Dios y por eso comenzamos a hacer cosas en las cuales Dios no haya perfecta nuestras obras. La queja del Señor con la iglesia de Sardis es porque sus obras no conformaban al criterio de Dios, no conformaban el carácter de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 23, vamos a leer Mateo 23, 23 para dar una referencia a esto que le estoy hablando, que las obras de nosotros muchas veces no concuerdan con quién es Dios o con el Dios que profesamos. Dice, le dijo el Señor a los fariseos, Mateo 23, 23, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos y por eso nuestras obras no concuerdan con el Dios que profesamos. Si nosotros profesamos a Dios, tenemos que buscar la misericordia, la justicia, el amor. Tenemos que ser partícipes de la gracia y compartir la gracia. Entonces, nosotros muchas veces nos olvidamos que Dios nos rescató de la inmundicia, del pecado, de estar perdidos y hoy nos paramos y juzgamos los pecados de los demás como peores que los de nosotros. Dios nos ayude. Hebreos capítulo 10, versículo 8 y 9 dice así. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley, diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Amén. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hacer la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarnos si lo que nosotros estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros muchas veces estamos haciendo cosas desagradables, malas y que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Somos a veces opositores de la obra de Dios. Estamos oponiéndonos. Organizaciones completas se están oponiendo a la obra de Dios. Dios nos ayude. Pero aquí el Señor nos está llamando y dice, afirma tus obras porque he hallado tus obras que no son perfectas delante de mí. No estamos hablando de la perfección de que todo es totalmente pulcro y que no hay fallas. Estamos hablando de la perfección de que mi obra concuerda con quién es Dios y con lo que Dios me ha llamado a hacer y con el Dios y el evangelio que profeso. Ok. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Creo que uno de los problemas
más grandes para la iglesia comenzar a declinar y a caer y a morir, es que nos olvidamos qué fue lo que recibimos y qué ha recibido la iglesia que lo ha convertido en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido? No éramos merecedores. En una oportunidad, el Señor, tratando de darle una enseñanza a nosotros y a los apóstoles, se le acercó una mujer y le dijo que sanara a su hija porque estaba enferma, y el Señor le dijo: no es propio que yo le dé la comida de los hijos a los perros, porque para los judíos los gentiles eran perros. Y la mujer le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. El Señor estaba preparando una enseñanza para los apóstoles, y yo no sé por qué de manera personal, siempre que pienso en esto, pienso en Pedro, porque bueno, Pedro era un pecador dentro de los judíos, pero un religioso para juzgar a los demás. Y el Señor lo rescató y lo transformó. Ahora, Tito capítulo 2, versículo 13 y 14, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué recibimos nosotros? La esperanza a través de la redención. Jesucristo se puso en nuestro lugar. Nosotros nos merecíamos la cruz. Hoy que estamos para muchos celebrando esta fecha y haciendo conmemoración al sacrificio de Cristo, que muchas veces estamos, independientemente de cada religión y con todo respeto, pero estamos guardando cosas vanas. Por ejemplo, hay mucha gente que no come carne hoy, y no come carne esta semana, pero sigue pecando igual. Sigue embriagándose, emborrachándose, pero no comen carne. Siguen fornicando, pero no comen carne. Siguen criticándose unos con otros, pero no comen carne. Y creemos que con eso el Señor ya se contentó. Y el Señor le dijo en una oportunidad al pueblo de Israel, le dijo: ojalá no me sacrifiquen más corderos, ni más bueyes, ni más. Yo quiero que caminen en justicia, en amor y en verdad. Y nosotros muchas veces estamos envueltos en una gran mentira, en una gran hipocresía. Y bueno, el Señor nos está llamando a que caminemos en la esperanza que hemos recibido a través de la redención en Cristo Jesús. Él pagó por nosotros. Nosotros no teníamos para pagar. Y ningún hombre, ningún pastor, ningún cura, ningún papa, nadie tiene para pagar por los pecados de los demás. Solamente Jesucristo, el justo y el perfecto, tenía la capacidad de pagar por nuestros pecados, porque Él sí era santo. Él no merecía lo que pasó. Y Él se puso en nuestro lugar para darnos vida y vida eterna. Por eso dice que hemos recibido esperanza según la redención. Pero nosotros recibimos esperanza, pero a otros le damos condenación. Nosotros tenemos que saber lo que hemos recibido y compartir eso. Otra de las cosas que hemos recibido es la gracia. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, Mateo 10, 7 y 8, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Hemos recibido la gracia. El evangelio fue gratis para nosotros, pero nosotros le cobramos a los demás. Y vemos grandes organizaciones enriquecidas para ellos, porque no es para hacer obras, no es para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y los católicos critican a los protestantes porque los protestantes cobran diezmos, y los protestantes critican a los católicos porque tienen el Vaticano, que ya no le entra más dinero al Vaticano, y con lo que hay en el Vaticano da para alimentar por un año y más a los niños huérfanos y desamparados de África. Y las iglesias, por eso es que creo que muchas veces nos ocupamos en levantar grandes templos, grandes edificaciones, y hay más niños huérfanos y con hambre. Hay más religiones que niños, que gente ayudando a hacer la obra del Señor. Por eso es que el Señor le dice: evalúen bien sus obras, porque las obras que ustedes hacen para mí no son perfectas.
Entonces todo el que profesa a Cristo ahorita tiene que seguir las obras de Cristo. Tiene que tratar de llevar el Evangelio de Cristo. Pero no, nosotros estamos ocupados no sé en qué. Otra de las cosas que hemos recibido es la responsabilidad de compartir el Evangelio. Recibimos esperanza y redención. Recibimos gracia y recibimos el Evangelio, la buena noticia y la comisión de compartirla. Marcos capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predica este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Aquí vemos la comisión del evangelio. El evangelio es una buena noticia. El evangelio no es una religión. No hay ninguna religión evangélica. Es que el evangelio es una buena noticia, es una noticia de esperanza de salvación que se pagó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo pagó por nosotros. Y la iglesia se ha olvidado de eso. La iglesia no sabe hablar del amor de Dios. La iglesia no sabe hablar de la gracia. La iglesia no sabe hablar de la redención de Cristo para que nosotros vivamos en buenas obras y seamos un pueblo celoso de buenas obras. No saben ligar. Creo que uno de los grandes problemas de todo el sistema religioso que muchas veces se llama cristiano es que no entendimos el sacrificio de la cruz. No entendimos lo que pasó en la cruz. Y hoy estamos conmemorando la fecha del sacrificio de Cristo y pensamos que con nuestros ritos y nuestras cosas estamos agradando al Señor, cuando realmente la esencia está en un vivir de acuerdo a Cristo, donde el Señor sea el centro de nuestras vidas. Pero este es el problema que está enfrentando la iglesia de Sardis. No sabían que había recibido. Y bueno, obvio que el que no ha recibido amor no sabe dar amor. No podemos dar, los apóstoles iban entrando al templo por la puerta de la hermosa y se consiguieron con un paralítico. El paralítico le pedía dinero y ellos le dijeron, no tenemos dinero, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, damos de lo que tenemos. Si no estamos dando amor y misericordia es porque realmente no hemos recibido, nosotros no hemos aceptado el amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia está allí, pero nosotros no lo hemos aceptado. Preferimos la culpa. Preferimos el juicio para juzgar a otros. Y como lo digo y lo mantengo muchas veces, la gente quiere una lista de cosas que hacer y que no hacer, no para ellos cumplirlo, sino para juzgar a otros. Entonces necesitamos saber que hemos recibido. Yo recibí gracia del Señor, yo estoy aquí por la gracia del Señor y creo que voy a ser salvo por la gracia del Señor. No soy merecedor de todas las bendiciones que Dios ha hecho con mi vida. Entonces, ¿por qué yo voy a juzgar a otros y a decirles qué tienen o qué no tienen? Tengo que compartir la gracia del Señor. Entonces la iglesia se había olvidado y por eso la iglesia estaba en una posición de muerte espiritual. Ahora, vamos a hablar acerca de la promesa a los vencedores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice así, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Qué maravillosa promesa. Ok. No han manchado sus vestiduras, aunque la iglesia tenía nombre de estar viva, pero solamente un pequeño remanente lo estaba. Solamente una pequeña parte de la iglesia estaba viva. El Señor le dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, hablando de sus obras. Nuestras vestiduras han sido lavadas por la sangre de Cristo, pero nuestras obras, por haber sido lavados con la sangre de Cristo, deben ser acorde a esa redención. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y si nosotros hemos recibido perdón, entonces nuestras obras deben ser cargadas de amor. Y de esta manera, nuestras obras concuerdan con lo que hemos recibido, con la gracia del Señor.
Entonces dice que había un pequeño remanente que no había, que tenía sus ropas limpias y que eran dignos. No hay un estudio con respecto a la dignidad. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser dignos. La única dignidad que se nos otorga es la fe en Cristo Jesús y el mantenernos pegados a la cruz y reconociendo que la sangre de Jesucristo nos limpia y que Él es el todo de nuestras vidas. Sin Jesucristo, sin la sangre de Jesucristo, estamos perdidos. Y nosotros, como decía hace un momento, estamos muy ocupados en muchas cosas. Por lo menos el día de hoy deberíamos, no es un día que debemos dedicar al Señor, pero mucha gente debería estar escuchando la palabra del Señor. Pero hoy, en las fechas de la supuesta Semana Santa, mucha gente que está en las playas, están tomando licor, están haciendo cosas, cuando bueno, si realmente, según la religión que profesan, esta es la fecha más importante de todo el cristianismo, deberíamos conmemorar el cristianismo. Que solamente es una alegoría, porque realmente no se trata de una fecha, se trata de una vida dedicada al Señor. Es que después que Cristo llegó a mi vida, me di cuenta que yo estaba perdido, que estaba caminando al infierno, y ahora tengo esperanza, y tengo redención, y tengo vida eterna, y vivo para Él. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nuestra vida no es para el Señor. No estamos viviendo para el Señor. Pero queremos al Señor y queremos la vida eterna. No estoy hablando de que la vida eterna es por obra. Pero la vida eterna, la salvación, el arrebatamiento de la iglesia tiene que nosotros tenerlo presente. Debe ser importante para nosotros. Porque entonces va a venir el Señor y ni siquiera vamos a darnos cuenta. Entonces es tiempo de que nos despertemos. Entonces, con respecto a que había un pequeño remanente, unas pequeñas personas en Sardis de que no habían manchado su vestidura, vamos a tomar algunos ejemplos de la Biblia, solamente los voy a mencionar para avanzar más con respecto a este estudio. Y es, por ejemplo, cuando cayó el diluvio, dice que solamente 8 personas se salvaron. Había toda una civilización y solamente 8 personas se salvaron, Noé y sus hijos. Cuando los 2 espías entraron a reconocer la tierra, solamente 2 de ellos la terminaron conquistando, 2. Entonces había una iglesia completa, una comunidad cristiana en Sardis, pero unas pocas personas no habían manchado su vestidura, dijo el Señor. Entonces, nosotros tenemos que mirar en qué grupo estamos. Si somos de los muchos o somos de los pocos. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él, y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La Biblia dice, no temas, remanente pequeño, porque el Señor te ha preparado para que heredes la ciudad celestial. Entonces, es que nosotros debemos no enfatizar en las grandes multitudes. No estoy hablando de que las grandes multitudes sean malas. Estoy hablando de que es una relación individual, porque a veces pensamos que como nos metemos entre todos los santos, vamos a ser como Satanás cuando llegó a la presencia del Señor, que entraba entre los hijos de Dios. O decía en otros tiempos los ancianos de antes, una cabra entre las ovejas, muchas veces creemos que porque vamos en bojote, vamos a poder entrar. Es una relación individual, cada quien tiene una relación individual con el Señor. Y no importa lo que las multitudes estén haciendo, nunca las multitudes han tenido la verdad. Han tenido aceptación, han tenido alguna razón, pero no la verdad. Dice la Biblia que la sabiduría salió a pegar gritos por las calles a ver quién quería vivir con ella, y los simples la ignoraron. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que evaluar nuestra vida espiritual y tratar de valorar lo que es la obra del Señor y quién es el Señor, y saber a quién estamos sirviendo. Porque yo he pasado por situaciones donde grandes organizaciones y comités y confraternidades se han levantado y no lo podemos poner a predicar porque él es y bueno, eso en algún punto afecta. Pero
he entendido que mi llamado a predicar me lo hizo el Señor. El Señor Jesucristo me llamó a predicar. Y no importa las multitudes. 5,000 personas comieron de los panes y de los peces multiplicados, pero solamente 12 fueron fieles hasta el final. Números capítulo 19, versículo 11. Números 19, 11, con respecto a las vestiduras blancas. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Estaban en medio de una iglesia muerta, la iglesia de Sardis, pero había unas pocas personas que no se habían contaminado. No habían participado en las obras que hacían los demás. Entonces, de manera individual, Dios nos está llamando a no participar de las obras que hacen los demás. No sigamos uno detrás del otro como un ciego que lo guía a otro ciego. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos los ojos abiertos y vamos a ser juzgados de manera individual. Cada quien va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Ageo capítulo 2, versículo 13 también habla con respecto a que el que tocaba un cuerpo inmundo estaba contaminado, y si tocaba alguna cosa, quiero leer Ageo porque hay algo que ver con la iglesia el día de hoy. Dice así: y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Cuando hay maldad en nuestros corazones, el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que cualquiera que hable mal contra su hermano es culpable de muerte, es culpable de juicio. Y muchas veces nosotros en esta batalla de poderes y de la sana doctrina y de la verdad hemos caído en inmundicia, nos matamos unos con otros. Y seguimos haciendo la obra del Señor. Y toda la obra que seguimos haciendo es inmunda. Entonces, volvámonos al Señor. Amemos a Dios. Busquemos el amor. Busquemos la paz. Busquemos la santidad. Busquemos la justicia. Y el Señor va a hacer que todas nuestras obras sean santificadas. Y dice que la obra de los santos con ellos continúa. Ok. Andaremos con Él con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, habla de la historia de los discípulos que iban camino a Emaús y se consiguen con el Señor. Iban desanimados porque el Señor había muerto y decían, bueno, Él dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día. Unas mujeres fueron y dijeron que parece que resucitó, pero no lo creían mucho. Y el Señor se les acercó camino a Emaús y comenzó a hablar con ellos, y dice que le abrió las escrituras y comenzó a explicarle a través de los profetas todo lo que el Señor Jesucristo tenía que padecer, una cosa que los judíos todavía no entienden. El Señor Jesucristo comenzó a explicarle, a decirle, mira, todo esto tiene que pasar para que el Mesías muera y resucite al tercer día. Y cuando llegaron a su casa, que se sentaron a hablar con el Señor, dice que se le abrieron los ojos y el Señor se desapareció delante de ellos. Y ellos dijeron, no nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras. Una de las evidencias de que una de las cosas que necesita una iglesia muerta es comenzar a tener relación con Cristo resucitado y con su palabra. Los apóstoles iban camino a Emaús, desanimados, frustrados, derrotados, y comenzó el Señor a hablarle la palabra, y dice que su corazón ardía de una nueva esperanza, de una nueva fe, ardía. Muchas veces nuestro corazón está frío con respecto a la obra del Señor. Hemos hablado muchos temas bíblicos y a la gente no le importa. La gente no le importa si le hablan del cielo y de la gloria de Dios y de la ciudad celestial. Tampoco le importa si le hablan del infierno, porque tienen un corazón muerto, frío. Entonces nosotros como iglesia del Señor debemos comenzar a ver a Cristo resucitado y a ver su palabra. Y dice que el corazón de los discípulos ardía dentro de ellos y que sus ojos fueron abiertos.
Entonces necesitamos una relación con el Cristo que murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces, he aquí donde está el secreto de una vida cristiana viva, la comunión con Cristo resucitado y con su palabra. La gente necesita comenzar a tener una relación con el Señor, no con una religión, no con un pastor, no con un cura, no con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Él está vivo. Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. La gente no conoce al Espíritu Santo. Las vestiduras blancas tienen que ver con el sacrificio y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La única manera de tener unas vestiduras limpias es a través de la sangre de Cristo. Por eso es que hay que ir a Jesucristo y a su gracia todos los días. Apocalipsis 7:14 dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar nuestros pecados. No nos alcanzan nuestras buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, pero el apóstol Pablo dijo que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y está bien hacer buenas obras. Está bien vivir para agradar a Dios, pero siempre va a ser su gracia y su misericordia y su sangre la que nos limpia. Entonces, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan cuando lo vio que iba bajando al Jordán, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el profeta Isaías también habla y dice que podemos ir y ser emblanquecidos y limpiados solamente en el Señor. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, estemos a cuenta. Las cuentas claras es que la Biblia dice que si alguno confiesa su pecado, reconoce su pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarlo. La parte que nosotros tenemos que hacer es reconocer el pecado y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre. Ahora hemos sido limpiados y lavados con la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y partió el pan y tomó la copa y participó de la cena con los apóstoles y después agarró una ponchera de agua y se puso a lavarle los pies a los apóstoles y Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí porque tú eres el Señor. Y el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies no vas a entrar al reino de los cielos. Y, bueno, si no, báñame, entonces ahora báñame. Y el Señor le dijo, bueno, ya ustedes han sido limpiados por la sangre de Cristo. Solamente necesito lavar sus pies. Y una de las cosas para mantener las vestiduras blancas es vivir en la palabra del Señor. El agua que está usando el Señor para lavar los pies de los apóstoles representa la palabra del Señor. Ahora, solo podemos mantener esa dignidad pegados a Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es que vivamos según las obras justas de la fe que profesamos. Profesamos la fe en Cristo, vivamos de acuerdo a Cristo. Por eso le dice el Señor a la iglesia de Sardis, no he visto sus obras perfectas, porque no concuerdan con el Dios que hablan. Entonces, si nosotros profesamos a Cristo, nuestras obras deben ser justas según el Dios santo y justo que profesamos. Ok. Las vestiduras blancas también tienen que ver con una vida que agrade a Dios. Mateo 22, versículo 1 al 14. Dios Jesús les volvió a hablar una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas
a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados, la boda, mas estos no quisieron venir, y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, lo que estamos viviendo hoy. Otros tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, y cuando halléis, y a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿por qué entráis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos serán escogidos. El Señor había hecho una boda, el rey había hecho una boda, los supuestos invitados dignos, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que el Señor Jesús vino a ellos y ellos lo rechazaron, no quisieron venir, afrentaron a los que habían sido enviados, los mataron, la mayoría de los profetas. El Señor le dice en muchas oportunidades a Israel, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ellos mataron a los mensajeros y el Señor por eso han caído en juicio de parte de Dios. Pero ahora nosotros que hemos sido invitados, hemos sido traídos a la fiesta, al reino de Dios, a la boda del Señor, pero tenemos que tener ropas dignas. Porque a pesar de que hemos sido invitados por gracia y la misericordia, no era que el rey estaba, ay, pobrecito el rey, nadie va a venir a la boda y bueno, como vengan, quieran venir. No, tenemos que tener ropas dignas y el Señor dice que halló a un hombre que estaba dentro de la boda y le vio allí y no estaba vestido de boda, no tenía ropas dignas. Esto demuestra mucho con respecto a los que decimos que profesamos a Cristo y la gracia del Señor y seguimos viviendo de una manera mundana. No tenemos ropas dignas porque las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Y si no somos justos, nuestras vestiduras están sucias, están contaminadas, seremos atados y echados en las tinieblas de afuera. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Tenemos que levantarnos y tratar de agradar al Señor en nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Esta es la vestidura. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. La iglesia no quiere vivir en la justicia y la santidad de la verdad, no quieren vivir en la mentira, en la falacia, en el engaño, en la hipocresía, en la maldad. Dios tenga misericordia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 y 14. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, que seguían al caballo blanco. Ese ejército, yo quiero estar dentro de ese ejército. Y todo el que quiera estar dentro de ese ejército, hemos sido invitados y hemos sido dignificados por la sangre de Cristo, pero tenemos que caminar hacia eso. Y es que vivimos agradecidos porque el Señor nos ha salvado. Y de acuerdo a la gratitud, tratamos de agradar a Dios. No borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3, habla de una persona que está escrita, unas personas que están inscritas en el libro de la vida. Dice, asimismo te ruego también a ti,
compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos son los que adoran a la bestia. Y la gente está esperando que venga la gran tribulación para adorar a la bestia. Pero hay un montón de gente que está inclinada al frente del Dios de este siglo, del príncipe de las tinieblas, en esta época, porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pueden venir y ser inscritos en el libro de la vida. Pueden venir y ser lavados con la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Apocalipsis 17, 8, perdón, no 18. Dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para aquellos que están entregados y quieren vivir apartados del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: vendré y borraré tu nombre del libro de la vida. Dios nos ayude y dijo el apóstol Pablo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ya se nos ha dado la salvación, pero ¿cómo vamos a escapar si no le damos valor a esta salvación? También dijo el apóstol Pablo: ¿cómo somos culpables de juicio si aquellos que según la ley fueron juzgados y fueron culpables de juicio, cuánto más aquellos que pisoteen la sangre de Cristo, que tengan por inmunda la sangre de Cristo? Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Yo quiero entrar a la Nueva Jerusalén. Juan capítulo 5, versículo 24, habla de que hemos pasado de muerte a vida, estamos condenados a la muerte y ahora hemos sido inscritos en el libro de la vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Y también dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mateo capítulo 10, versículo 32, hablando de las promesas que el Señor le hace a la iglesia de Sardis. Y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Marcos capítulo 8, versículo 38, dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará delante también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor le dice a la iglesia, al remanente de la iglesia de Sardis: yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el llamado a oír, Apocalipsis capítulo 3, versículo 6, y con esto cerramos la carta de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6, es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia actual. Este es un mensaje para nosotros como iglesia. Salmo capítulo 81, versículo 11. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Oigamos. Hoy, el que pueda oír esta palabra, no piense. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que pensamos en las predicaciones y decimos: si fulanito la hubiera escuchado, es que la tiene que escuchar fulano. No, esta palabra es para mí.
Yo debo evaluar mis obras para ver si son perfectas delante de Dios. Yo debo pensar en cómo está mi vida espiritual, a ver si estoy muerto, estoy vivo delante de Dios. Yo debo comenzar a limpiar mis vestiduras según las obras de los santos. Este es el llamado del Señor. Debo ser vigilante. Dejemos de estar distraídos en tantas cosas y seamos vigilantes, porque Cristo viene. Es nuestra esperanza, es nuestra redención, la vida eterna. Bendiciones y paz. Damos gracias al Señor. Hagamos una oración para que, igual que la iglesia de Sardis, también nosotros como iglesia de Sardis seamos llamados al arrepentimiento o seamos llamados a mantener las cosas que hemos recibido, que es la gracia, la misericordia, el evangelio, y a compartirlos con otros. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Bendecimos, oh Dios, con toda bendición eterna aquellos que están en ti, que estamos en ti, y aquellos que han de venir, como oraste en Juan capítulo 17, dice, no oro solamente por los que me has dado, sino por los que creerán también a través de ellos. Señor, oraste por nosotros. Padre, que tu gracia se extienda, tu misericordia se expanda y que tu amor y tu salvación llegue a la vida de muchas otras personas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pedimos que nos ayuden a compartir estos videos en sus redes sociales y que nos sigan en la página y que nos sigan también en YouTube. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima transmisión con la serie del mensaje de las 7 iglesias.